vamos a entrar al tema. Quiero ser muy enfático en esta primera etapa del contenido de hoy, porque vamos a hablar de entidades espirituales, entidades fantasmales, como quieras determinarlo. Acuérdate que al final del día son espíritus que tuvieron vida y que lamentablemente por alguna razón la perdieron, ya sea por hechos trágicos, y nos vamos a centrar justamente en este pequeño concepto. Pero quiero ser muy enfático en esto para toda la gente que nos está viendo y escuchando y tiene este sentido medio delicado para escuchar las verdades o para escuchar las realidades brutalmente directas y honestas. Sépanse que están ahorita en prevención de poder ver o no nuestro contenido. Vamos a tratar de buscar las palabras. Ya saben que YouTube tiene un doble rasero, una doble moral absurda, que para los canales informativos te censuran y para canales que son totalmente basura, pues no tienen ningún problema para expresar todas las palabras sabidas y por haber. De repente a mí se me olvida y yo doy el contexto tal cual, porque de otra manera podría tergiversar toda la versión del cambiar las palabras. Quiero hacer mucho hincapié en que estos conceptos son delicados per se al tema. Es decir, hoy vamos a hablar de los espíritus de los sui, es decir, las personas que se auto hacen fantasmas. Estoy tratando de buscar como la palabra exacta. O se hacen fantasmas a sí mismos, ¿va? Vamos a ponerlo de esa manera. Son personas que por alguna razón que pudiera ser la mayor parte de las veces anímica o conceptos de problemas muy, muy fuertes en la vida de esa persona, que decide hacerse fantasma, ¿ok? Se auto elimina. Estoy tratando de buscar como viene el concepto para que me entiendan. Yo creo que sí es entendible, pero por cualquier cosa estoy hablando de los sui, ¿ok? De eso estoy hablando. Y vamos a darle un tono un poco solemne porque es muy delicado el tema, y si nos estás viendo y escuchando y de algún modo conociste a alguien o supiste a alguien muy cercano que haya pasado por este proceso y que lamentablemente simplemente decidió hacer eso, sí es un tema muy delicado como para que igual no te recomiendo que lo veas, honestamente. Por eso, estoy marcando aquí el alerta de que el tema es muy, muy delicado y sí puede dañar susceptibilidades. Entonces, con mucha discreción, y para toda la gente que quiera comentar, por favor, trate de omitir la palabra, trate de omitir expresiones que sean como muy sensibles con estos conceptos, y pues ya saben, parafraseando lo que justamente estamos determinando. Ok, entonces principalmente vamos a entablar el concepto per se a la persona que decide hacerse fantasma. ¿Qué pasa a nivel espiritual? ¿Qué pasa en el contexto paranormal? Para nosotros, como lo hemos determinado en otras ocasiones, una base estructural de la investigación paranormal para poder detectar, videograbar, incluso analizar una posible manifestación de una persona que se hace fantasma, es como más viable que nosotros encontremos todos los elementos que giren en torno a su elaboración de hacerse fantasma, para poder dar un punto de partida y empezar a hacer como una investigación profunda en esa zona, en ese lugar. Puesto hay muchos elementos. Primero es la data histórica. La data histórica es que evidentemente hay una confirmación del hecho. Es decir, este lugar se dice, o este lugar me contaron, eso no es válido. En este lugar, porque hay un acta o una averiguación, o hay un acontecimiento que está datado en cierta alcaldía de tal archivo de esa dirección, evidentemente pasó esto, ¿no?
O sea, a diferencia de que muchas personas empiezan a hablar como muy a la ligera, es que se dicen por ahí, me contaron, ¿no? Esto no es así, chicos. Aquí sí es directamente a confirmar los hechos funestos. Evidentemente, cuando nos llaman a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, siempre nos tratan el tema directamente los familiares, es decir, los de la línea directa de aquella persona que se hizo fantasma. Entonces ahí está más que confirmado. ¿Por qué? Porque esas personas se acercan a la agencia con la primera enmienda a decir, oye, mi familiar o mi amigo, mi conocido tuvo la desfortuna de salir por esa puerta falsa, y creemos que posterior a este acto se sigue manifestando. Es decir, nosotros sentimos o de alguna forma incluso lo escuchamos, o incluso la propia psicosensación, que ya hemos hablado en otras ocasiones de qué pasa con las psicosensaciones de entidades atrapadas en espacio-tiempo. Acuérdense que son estas sensaciones en el caso de estas personas que deciden irse por la puerta falsa y hacerse fantasmas, muchas veces son psicosensaciones de depresión, de sumir a los que están en el espacio-tiempo en ese momento, tal vez en el lugar donde lamentablemente se hizo fantasma, y la psicosensación para los individuos que estén en ese lugar o que visiten ese lugar o incluso vivan en ese lugar es de depresión, de sumisión, de estar como muy en desolación total, ¿no? Es decir, no todos los cuadros de esas personas son específicamente deprimentes, pero la mayor parte de esos conceptos es así. ¿Por qué? Hay ciertos estudios que se realizan y esos se realizan con base a una carta póstuma, es decir, una nota que usualmente deja aquella persona que decide hacerse fantasma, y deja una póstuma. A eso se refiere, una carta, una nota donde describe el porqué o la razón del por qué decidió hacerse fantasma. Muchas de las veces, incluso los estudios psicológicos y algunos psiquiátricos refieren a analizar qué es lo que dice la póstuma, para especificar, incluso ante las leyes, también es parte de una colaboración de investigación. Es como un acta que define que esa investigación, si hay una póstuma y está escrita puño y letra de la persona, pues soporta la hipótesis de que evidentemente se trata de una persona que se hizo fantasma. Es decir, que no hubo alguien que en ejercicio haya elaborado una agresión para llegar al punto grave de hacer fantasma a alguien, ¿ok? Híjole, estoy siendo lo más prudente posible, pero creo que sí me entienden. Y si no me entienden, pónganlo aquí en los comentarios, y posterior a este clip vamos a responderles el concepto, ¿ok? Creo que sí es entendible, pero bueno. Entonces, esto dentro de una investigación pericial sí ayuda, la póstuma ayuda, pero las autoridades tienen que confirmar si evidentemente fue un intento, o más bien un intento hecho de hacerse un fantasma, o más bien de autohacerse fantasma, confirmando la parte del análisis de la póstuma. Y por evidencia también las fiscalías y todo lo que refiere a la investigación policíaca, pues gira en torno a una investigación del entorno familiar para confirmar muchas situaciones. Si aquella persona estuvo sometida a algún tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, si hubo algún antecedente del historial clínico que referiría a una posible depresión excesiva al grado de estos tipos de conceptos, y bueno, un sinfín de situaciones de las cuales totalmente están guiadas a los investigadores de la fiscalía o investigadores incluso médicos, ¿no?